En Estados Unidos, 4 de cada 10 personas que todavía no tienen hijos, entre los 18 y los 49 años, dicen que es poco probable que alguna vez los tengan. Hace solo 3 años, esa cifra era mucho menor, según un estudio de Pew Research. Fíjate en esto. No es solo una moda pasajera de unos cuantos. Es un cambio real que probablemente está pasando en muchas partes del mundo. Y lo que pasa es que este cambio tiene una explicación psicológica que casi nadie cuenta. Y que también explica por qué, en cuanto lo dices, la respuesta siempre es la misma. Tal vez, en algún punto de tu vida, te hicieron esta pregunta más de una vez. ¿Cuándo vas a tener hijos? Te la preguntan en la cena, en una cita, hasta en una entrevista de trabajo disfrazada de charla casual. Tal vez haya variaciones de esa pregunta, pero siempre es la misma. Y lo que yo he visto es que da igual la edad que tengas, da igual cuántos años lleves pensándolo, siempre aparece alguien convencido de que tarde o temprano vas a terminar queriendo lo mismo que ellos. Lo curioso es que esa pregunta no busca una respuesta tuya, busca una respuesta que a ellos les tranquilice. Y lo que pasa es que, cuando dices que no, sin dudar ni un segundo, muchas veces eso termina incomodando más que si dijeras que no estás segura. Dime algo, tú que estás viendo esto ahora mismo, la última vez que alguien te hizo esa pregunta, ¿respondiste lo que sentías? ¿O respondiste lo que sabías que iba a generar menos conflicto? Porque hay algo que la ciencia descubrió sobre esa pregunta y sobre por qué existe, que cambia por completo quién tiene razón en esa conversación. Durante décadas nos dijeron que hay un interruptor biológico que se enciende solo en cuanto tienes un hijo en brazos, que el amor y la entrega llegan automáticos, como algo programado en tu cuerpo. Y la neurociencia, en mi opinión, ha sido bastante clara al respecto. Eso no es exactamente así. La antropóloga Sarah Blaffer Hrdy lleva más de 30 años estudiando esto, y lo que encontró es que el llamado instinto maternal no es un botón que se enciende solo, es una mezcla de hormonas, como la oxitocina, aprendizaje, contexto y apoyo real a tu alrededor. Y cuando ese contexto no está, cuando falta descanso, apoyo o incluso deseo genuino, ese instinto automático simplemente no aparece de la forma en que nos lo vendieron. Hay predisposiciones biológicas, sí, pero varían muchísimo de una persona a otra. Y ninguna investigación seria ha encontrado un gen único que explique el deseo de ser madre o padre. Fíjate en esto, hay personas que sienten ese llamado desde niñas, jugando a ser madres o padres, y hay personas que nunca lo sintieron, ni de niñas ni de adultas. Ambas son variantes normales. Lo que pasa es que a una la llamamos natural y a la otra la llamamos rara, cuando ninguna de las dos tiene más biología real detrás que la otra. Y decirle a alguien que ya le va a nacer ese instinto es un poco como decirle a alguien que odia madrugar, que un día, sin ninguna razón, va a empezar a amar despertarse a las 5 de la mañana. Y si el instinto no es universal, entonces lo que sí existe es otra cosa, algo que puedes reconocer en ti mismo ahora mismo. No es que rechacen la idea de familia, es que rechazan una idea muy concreta de cómo debería verse su vida. Desde pequeños, casi todos crecemos con el mismo guión: estudiar, trabajar, encontrar pareja, tener hijos. Y lo que pasa es que casi nadie se detiene a preguntarse si de verdad eligió ese camino, o si simplemente lo siguió porque parecía lo que correspondía. Hay un concepto en psicología que explica bastante bien lo que ocurre aquí. Viene de la teoría de la autodeterminación, de los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan.
Según ellos, todos necesitamos sentir cierto nivel de autonomía, la sensación de dirigir tu propia vida según tus propios valores, para sentirnos bien de verdad. Pero hay personas que necesitan esa autonomía de forma mucho más intensa que la media. Y para ellas, la libertad no es un lujo, es una condición para su equilibrio emocional. Piénsalo así, no es que teman comprometerse, es que ya se comprometieron con la vida que ellos mismos decidieron construir y no están dispuestos a cambiarla por una que no eligieron. Les voy a contar algo que me pasó a mí hace ya varios años. Tenía 24 o 25 años y estaba con una muchacha que trabajaba conmigo. En algún punto, ella me dijo que podía estar embarazada porque no le había llegado el periodo. Y en ese momento fue como recibir una bofetada de realidad. Pero poco después me hice a la idea y pensé que si tenía que ser papá, lo iba a hacer con orgullo. Pero esa ilusión se fue por el drenaje cuando ella me dijo que había sido una falsa alarma y me confesó que ella jamás quería tener hijos porque le quitarían libertad. Desde ese momento, la atracción que sentía por ella empezó a bajar. Y lo curioso es que, al parecer, mi lado biológico sí quería tener hijos, sin importarle el peso económico que eso iba a traer. Y la moraleja de esta historia es esta. Si tú estás pensando en tener hijos en el futuro, busca a alguien a quien le haga la misma ilusión tenerlos contigo, porque eso va a hacer mucho más fácil recorrer ese camino. Bueno, volvamos al video. El sentido de una vida no viene de un solo lugar para todo el mundo. Hay quien lo encuentra en sus hijos, y qué bien por esa persona. Pero hay quien lo encuentra en su trabajo, en sus viajes, en el arte, en cuidar de quienes ya están aquí. Y ninguno de esos caminos vale más que el otro. Pero hay una parte de esta decisión que casi nadie se atreve a decir en voz alta. A nadie que sí quiere tener hijos le preguntan si lo pensó bien, solo a quien dice que no. Esto es un patrón que la propia gente que vive esto señala una y otra vez. Leí hace poco un comentario en un video sobre este tema que decía algo así. A las que sí quieren tener hijos, nadie les dice que se lo piensen mejor. Y tiene toda la razón. Y lo que yo he visto es que este patrón se repite casi siempre igual. Nadie le pregunta a una futura madre si está segura, si lo ha meditado lo suficiente, si de verdad sabe en lo que se está metiendo. Pero a quien dice que no, se lo preguntan una y otra vez, como si su respuesta necesitara más pruebas que la del otro lado. Otra persona contaba, en ese mismo hilo de comentarios, que 3 parejas la dejaron por la misma razón. Ella siempre fue clara desde el principio sobre que no quería tener hijos, y ellos siempre pensaron que iba a cambiar de opinión. Nunca cambió. Y aún así, fue ella la que tuvo que sostener esa conversación una y otra vez, no ellos. Lo que pasa aquí tiene un nombre en psicología social: disonancia cognitiva. El psicólogo Leon Festinger la describió hace más de 60 años. Y lo que descubrió es que cuando alguien más toma una decisión que cuestiona la tuya, aunque sea sin querer, te genera una incomodidad interna. Y una forma fácil de resolver esa incomodidad es juzgar la decisión del otro, en vez de examinar la propia. Y esa diferencia tiene un nombre y explica por qué te sientes juzgado, incluso cuando nadie dice nada directamente. El egoísmo, en psicología, tiene una definición muy concreta, y no es la que están usando en esa acusación. Ser egoísta significa buscar un beneficio propio, a costa de dañar a alguien más. Y aquí está el problema con esa acusación. Cuando alguien decide no tener hijos, no hay una persona real a la que se le esté haciendo daño.
No se le puede negar nada a alguien que no existe. Y yo creo que ahí está el error de fondo en ese argumento. Confunden no darle la razón a la sociedad con perjudicar a otra persona. Y son dos cosas completamente distintas. Fíjate en esto, porque aquí viene la parte incómoda. Si le das la vuelta al argumento, muchas personas considerarían mucho más irresponsable traer a alguien al mundo solo para cumplir con lo que se espera de ellas, sin deseo real, sin recursos emocionales, sin haberlo pensado de verdad. Porque criar a otro ser humano exige algo más que seguir una costumbre. Exige un compromiso que no se puede fingir durante 18 años. Piensa en esto. Preferimos aplaudir la decisión de tener hijos, sin preguntar casi nunca por qué, y cuestionar la decisión de no tenerlos, exigiendo siempre una explicación. Y esa asimetría, en mi experiencia, dice más de quien juzga que de quien decide. Y lo que pasa es que casi nadie voltea el argumento así. Es más fácil señalar al que dice que no, que preguntarse si el sí de los demás fue realmente pensado o solo heredado. Porque si le das la vuelta al argumento, la conclusión es incómoda para el otro lado. La madurez psicológica no es seguir el camino que otros ya recorrieron. Es entender quién eres de verdad y tener el valor de construir una vida que encaje con esa verdad, aunque no se parezca a la de nadie más. Y esto no es solo sobre tener hijos o no tenerlos. Es sobre cualquier decisión que tomes y que rompa lo que se esperaba de ti. Cambiar de carrera a mitad de camino, no casarte, mudarte lejos de tu familia, elegir estar solo en vez de estar mal acompañado. Y lo que yo he visto es que, en el fondo, siempre se trata de lo mismo. La diferencia entre vivir tu propia vida o vivir la explicación que le das a los demás sobre tu vida. Y esa diferencia, aunque no se note al principio, termina pesando mucho más de lo que imaginas. Nadie recuerda, al final de su vida, haber sido feliz por haber cumplido una expectativa que en realidad no sentía como propia. Pero sí recuerdan, y con dolor, los años que pasaron intentando que los demás dejaran de preguntar, en lugar de simplemente vivir su respuesta. Si te sentiste identificado con algo de esto, o si conoces a alguien que lleva años defendiendo esta misma decisión sin que nadie lo entienda de verdad, cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustaría que siguiera hablando de este tipo de decisiones, de las que la gente rara vez habla en voz alta, dale like y suscríbete. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.